Con este capítulo comenzamos el estudio del módulo de entrada del frecuencímetro. El esquema de bloques que observamos en la pantalla representa la lógica e interconexión de los módulos que componen el proyecto total. Un par de ellos los hemos estudiado en capítulos anteriores. Ellos son el módulo de la fuente regulada de 10 voltios y 5 voltios y el módulo codificador y visualizador de display de 6 dígitos. En los capítulos siguientes veremos las etapas que componen el módulo que procesa la señal de entrada, situado aquí desde el mundo real, y la prepara para que sea procesada y contada por el módulo de control, módulo final a estudiar y el más complejo. Volvemos al módulo de entrada, que está formado por las siguientes etapas, como indica la figura: amplificador de señal de entrada, conformador de señal compuesto de 4 triggers de Smith, construido alrededor del integrado o chip 74LS132, un divisor por 10, construido alrededor del 74LS90, un adaptador TTL AC-MOS construido alrededor del transistor BC547. Nos detenemos un instante en este esquema de etapas del módulo para situarnos en lo que vendrá más adelante, que es un poco más complejo. Por lo general, cualquier equipamiento electrónico, en su manual técnico y de reparaciones, comienzan con esquemas de módulos de las grandes partes que lo integran, de este estilo, con señales que son las que se muestran en un osciloscopio, instrumento que ya vimos en un capítulo anterior, para luego ingresar en detalles más finos de los componentes, como veremos más adelante. Las etapas citadas anteriormente tienen los siguientes cometidos, y a modo de una explicación rápida sería la siguiente. Las señales de entrada desde el mundo exterior pueden ser cualquier señal periódica. La función puede ser de cualquier tipo, o sea, una sinusoide, una curva que tenga este dibujo llamado diente de sierra, una señal de este tipo, rectangular o cuadrada, una sinusoide que puede ser no simétrica, tener variaciones de simetría, y otras señales. Mientras tengan cierta periodicidad, esa señal puede ser leída por un frecuencímetro, pero hay que adaptarla. Recordemos que estos circuitos lógicos funcionan con ceros y unos. Los ceros y unos tienen que estar bien definidos y lo define una señal de este tipo, una señal o función cuadrada. Pero para llegar a esto, desde una señal de entrada que no tiene una forma específica, primero debemos amplificarla. Ello lo logramos con un amplificador construido alrededor de unos transistores, pero hay amplificadores más complejos, en lo que una señal de muy baja intensidad, del orden de los 10 milivoltios o menos, depende de la característica y sensibilidad del instrumento, estos son parámetros que después figuran en la hoja del fabricante, esa señal la debemos amplificar a una señal mayor, por lo menos de 1 voltio o 2 voltios, para que la pueda tomar los integrados lógicos y trabajarlas. Logrado esto, tener una señal de una intensidad de 1 o 2 voltios, la tenemos que transformar en una función cuadrada. Para ello usamos un conformador de señal llamado trigger de Smith. Luego de ello, de lograr esta señal cuadrada, que es fácilmente interpretada por los circuitos lógicos que componen este frecuencímetro, en este caso la vamos a dividir entre 10, que una señal de 10 kHz a la salida de este módulo divisor o etapa divisora vamos a tener una señal de 1 kHz. Luego, como esta etapa está construida alrededor de la familia de integrados o chip TTL que trabajan con 5 voltios, debemos adaptar esta señal, que su amplitud máxima va a ser de 5 voltios, a la señal legible por la familia CMOS,
que son los chips que vimos en los capítulos anteriores. ¿Por qué se usan dos tipos de chips diferentes? Bueno, este diseño de frecuencímetro es un poco, digamos, antiguo, no en su forma de funcionar, sino en el uso de los chips. En su época, la diferencia de costos entre un chip de la serie TTL y CMOS era apreciable, pero tienen sus desventajas y sus ventajas. Por un lado es el precio, pero por otro lado es la velocidad. Ampliaremos esto más adelante. Estos chips que trabajan en este módulo de entrada son TTL porque pueden procesar señales de alta frecuencia. Podríamos decir que estos chips pueden interpretar señales hasta 30 MHz. En realidad, la serie que estamos usando nosotros acá, en el trigger de Smith de la serie LS, que son de bajo consumo, de tan alta velocidad, procesan hasta 20 MHz. Pero los CMOS, que están a partir de este adaptador, solo interpretan señales de 6 MHz. Entonces, esta señal de entrada tenemos que dividirla para que la pueda procesar el módulo que sigue, que sería el módulo de control. Hasta aquí hemos analizado muy por arriba estas etapas. A continuación vamos a ver los componentes de estas etapas y su simulación para entender mejor de qué se trata. Pasamos ahora a la descripción breve de la placa más compleja del equipo. Esta consta de un amplificador conformador de señal de entrada, un sistema de relojería o clock que brinda los pulsos de reloj, latch y reset para accionar los contadores y display. La señal a medir ingresa a la base de un transistor de alta frecuencia, en este caso un BF199, se amplifica y se transfiere a otro BF199 cuyo colector está conectado a una serie de compuertas NAND tipo 74LS132. En realidad es un trigger de Smith que se encarga de darle una forma perfectamente cuadrada a las señales que entren al sistema. El uso de estos integrados de tecnología TTL obedece a que son más rápidos. Después de las compuertas NAND, con la señal ya puesta en forma, tenemos un integrado 74LS90 que funciona como divisor por 10. ¿Por qué utilizamos este divisor en el circuito de entrada? Pues como ya dijimos, los CMOS son lentos. Según las hojas de datos, su frecuencia promedio de trabajo máxima es del orden de los 5-6 MHz. El problema es que si con este instrumento nosotros quisiéramos medir frecuencias por encima de los 6 MHz, sería imposible con los chips CMOS. Por lo tanto, lo que se hace es dividir la frecuencia de entrada por 10. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una señal de entrada de 10 MHz, a la salida del divisor y ya conformada en cuadrada, tendríamos 1 MHz. Por lo tanto, un margen suficientemente bueno para poder seguir trabajando a continuación con integrados de la serie CMOS. Tenemos un adaptador de señales a la salida del 74LS90, que es simplemente un transistor en que su colector se alimenta con 10 voltios, y transformamos la señal o nivel de señales de 0 a 5 voltios que se utilizan en los TTL a 0 y 10 volts que utilizan los CMOS. Hasta aquí hemos descrito entonces el conformador de señal de entrada. En el capítulo que sigue analizaremos y simularemos el amplificador de entrada de señal, el trigger de Smith, el divisor por 10 y el adaptador de familia TTL a CMOS. Para ello utilizaremos nuevamente el simulador de circuitos.